Hola a todos mis queridos hermanos, aquí transmitiendo una vez más desde mi casa a la casa de ustedes. Hoy tenemos una historia muy interesante, vamos a estar hablando de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y quisiera invitarles a ustedes a que pudieran abrir sus Biblias conmigo a Hechos capítulo 6. Y vamos a estar hablando ahí, conociendo la vida de Esteban. Me gustaría primero orar por ustedes y por nosotros aquí para que todos podamos ser edificados y que este video salga bien. Así que si me acompañan a orar. Padre, te damos gracias que podemos venir aquí hoy, abrir las escrituras y conocer la vida de este hombre Esteban. Te pido, Señor, que tú bendigas esta enseñanza. Te pido, Señor, que todo esto salga bien por el internet. Y te pido, Señor, que todos podamos aprender algo aquí hoy y poderlo practicar. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienes tu Biblia en Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 al 15. Y aquí es donde arrestan a este hombre Esteban, este cristiano. Y dice así: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Esto es como comienza, tremendo hombre de Dios. Es más, la semana pasada Antonio estuvo predicando y hablando un poquito acerca de esto y tocó en el versículo 5 un punto muy importante de su vida también, que dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que este hombre tenía muchas cosas. Vamos a ir descubriendo esas cosas. Versículo 9. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Versículo 13. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres de Moisés que nos transmitió a nosotros. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada y a Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Qué interesante que este hombre dice que su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Una sola persona antes ha podido hacer esto, y fue Moisés, cuando fue a la montaña y estuvo con el Señor. Y dice que cuando bajó al pueblo, que su rostro brillaba. Qué interesante y qué bueno. Quisiera ahora pedirte, para conocer un poquito más de la historia de Esteban, que miremos en el próximo capítulo, el capítulo 7, Hechos 7, versículo 1. Y este es el capítulo más largo de todo el libro de Hechos. Pero en el versículo 1 dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Qué interesante que le preguntó, le hizo una pregunta corta. La respuesta debería haber sido sí o no, pero él comienza y vio, como decir, una puerta abierta y se metió y dio tremendo sermón. Es más, habló de todo el Viejo Testamento, comenzando con Génesis, la vida de Abraham, hasta llegar a los profetas. Habló tiene como 15 puntos en este sermón. Es el sermón más largo que encontramos en el libro de los Hechos. Habló de Abraham, habló de Isaac, habló de Jacob, de José, habló de Egipto, los 400 años que tuvieron de esclavitud allí. Habló del faraón, del bueno y del malo, el que no conocía
a esta gente. Habló de Moisés. Habló hasta un versículo que se encuentra en el Viejo Testamento donde Moisés habla y dice que iba a venir otro profeta como él, ¿no? Refiriéndose a Cristo. Habló de Aarón, su hermano, habló de Josué, de David, de Salomón, de los profetas, habló de Isaías, sacó hasta un versículo de Isaías. Habló de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Este hombre lo cubrió todo, dio una repasada. Si tú no has leído una repasada de todo el Antiguo Testamento, si tú no has leído la palabra de Dios en el día de hoy, te recomiendo que leas Hechos capítulo 7, porque dio una barrida entera del Viejo Testamento. Increíble la prédica que dio. Pero yo quiero exaltar aquí algunos versículos y quiero pedirte que bajes ahora en tu Biblia al versículo 54. Y ahí vamos a continuar leyendo acerca de la vida de Esteban. El versículo 54 dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Algunas versiones dicen que crujían los dientes, no estaban rabiosos por las cosas que estaba diciendo. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor, a la derecha de Dios. Versículo 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. Sus acusadores se quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es quien se convierte luego en el apóstol Pablo. Versículo 59. Mientras que lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpe por este pecado. Dicho eso, murió. Algunas otras versiones dice: dicho esto, entró en un sueño, o durmió. Dice que durmió. Y de eso vamos a hablar un poquito más después. Pero yo quisiera simplemente, este es uno de los grandes cristianos, ¿no? Tantas cosas buenas que dijo, y examinando su vida, yo miro tantas cualidades buenas que tenía, ¿verdad? Por ejemplo, te quiero mencionar rápido todas las cualidades que yo puedo ver de este hombre. Dice que estaba lleno de sabiduría, muy respetado, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios, hacía señales asombrosas, hacía milagros asombrosos, dice el versículo 8, poderoso en palabras, dice el versículo 10, dice que su cara brillaba, ¿no? Como les conté ahorita acerca de Moisés. Y en el capítulo 7, en el versículo 60, dice que oraba, era un hombre de oración. Y en el 60 vemos que era un hombre lleno de misericordia, cuando dijo: Señor, no los culpe por este pecado. O sea, aquí hay 12 cualidades que pudiéramos hablar. Obviamente no tenemos tiempo para hablar de 12 diferentes cualidades de este hombre, pero hoy te quiero hablar de 3 de ellas. 3 de ellas, y lo que queremos hacer, yo lo que quiero hacer es exaltar a este cristiano. Él fue el primer mártir de la iglesia de Dios y fue tremendo hombre, y vamos a ver su trayectoria, cómo es que él llegó a esta posición también. En 1 Tesalonicenses hay un versículo que me ha animado. Yo me puse a pensar en esto y yo dije, este es uno de esos hombres que hay que tener en alta estima, ¿no? Hablando de los líderes, Pablo luego le dice así a los tesalonicenses: y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Este hombre Esteban tenía un trabajo interesantísimo, él era un siervo verdadero y él dio su vida. Y este es uno de los que hay que tener en alta estima, ¿no? Como dice la Escritura. Y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy, tenerlo a él en alta estima, a Esteban, ¿no? Y quiero hablarte de 3 cualidades de Esteban. Número 1, lleno de fe.
He escogido 3 otra vez por el tiempo, pero Esteban dice la escritura en el versículo 5 que estaba lleno de fe. Vamos a leer ese versículo una vez más. Estoy hablando de Hechos, capítulo 6, versículo 5, donde dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Este hombre estaba lleno de fe. Él podía ver todas estas cosas, ¿no? que Jesús había dicho, que había enseñado y las creía. Y quizás necesitamos repasar cómo nosotros nos pudiéramos llenar de fe, cómo nosotros pudiéramos ser como Esteban, que dice que estaba lleno de fe. Bueno, hay un versículo clásico que te quiero compartir, está en Romanos 10, 17, y dice así, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esteban es un hombre que había oído de la palabra de Cristo. Tú y yo hoy en día tenemos todo el Nuevo Testamento. Esteban no lo tenía, pero es obvio que él conocía muy bien su Biblia, porque el sermón que él dio cubrió toda la gente grande del Viejo Testamento y él conocía a su Biblia y eso lo hacía estar lleno de fe. Cuando tú y yo estudiamos las Escrituras y las conocemos y conocemos a Dios a través de ellas, vamos a estar llenos de fe, como dice este versículo. Así que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? Las palabras de Cristo, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Es más, en Hechos 7:37, el mismo Esteban, hablando de Moisés, cuando subió al monte Sinaí, dice que allí Moisés recibió palabras que dan vida. Esta fue su interpretación, palabras que dan vida. Y eso es lo que las Escrituras pueden hacer, nos pueden dar vida, nos pueden llenar de fe. Lo otro que podemos hacer, aparte de estar en la palabra y leerla para crecer en fe, es pedirla en oración, orarle al Señor que nos ayude con nuestra fe. Mira en Lucas 17:5. Esto es los apóstoles, esto es los seguidores de Jesucristo, los hombres que estaban cerca de él. Dice, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea, que nosotros podemos también orarle a Dios de que Él aumente nuestra fe, que nos llene de fe. En Marcos 9, versículo 14, hay una historia muy interesante de un hombre que le trae a su hijo a Jesucristo para que lo sane y Jesús lo sana, pero después le pregunta que si lo creía y el hombre contesta, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero mira lo que le dice a lo último, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi poca fe. Jesucristo nos puede ayudar en nuestra poca fe. Hay veces que nos sentimos que no estamos fuertes, que no estamos bien de fe y le podemos orar a nuestro Dios en el nombre de Jesús que aumente nuestra fe. Una vez Satanás vino atrás de Pedro y quería destruirlo, quería zarandearlo y Jesús le dijo, Satanás está atrás de ti, te quiere zarandear, pero yo he orado al Padre que tu fe no falle. O sea, la oración es algo que también nos puede ayudar para fortalecer nuestra fe. El pastor Héctor Pineda, cubriendo el libro de Primera y Segunda de Pedro, nos ha hablado cantidad de ese versículo que dice que Satanás está atrás de nosotros como león rugiente porque él quiere destruirnos. ¿Y qué cosa es lo que Satanás quiere destruir? Nuestra fe. Mira, como dice Efesios 6:16, la fe, uno de los propósitos de la fe es fortalecernos, es darnos un escudo. Y en Efesios 6:16 dice así, y esto es parte de la armadura de todo cristiano. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo te está tirando flechitas, dardos. ¿Y tú sabes qué? Dice que nuestra fe es un escudo. Con el escudo nosotros podemos defendernos, podemos parar esos ataques de Satanás, esas flechas, esos dardos. Nuestra fe es un escudo que podemos levantar en contra del diablo. Pero Esteban no es el único que estaba fuerte de fe. Tú y yo necesitamos estar fuerte de fe. Y aquí tú dices, bueno,
pero ¿por qué estoy pasando yo? Yo estoy seguro que tú y yo, todos estamos pasando por alguna situación donde necesitamos tener nuestro escudo listo, donde necesitamos estar llenos de fe, porque el ataque es con todos nosotros, no solamente con Esteban. En Primera de Juan 5:4 nos dice esto, el Señor. Mira cómo dice Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. En este mundo hay mucha maldad. No te creas ni oigas muchas cosas por ahí de que la gente es buena y que todo se va a poner mejor. Dios dice que en el mundo hay maldad. ¿Ok? Eso es lo que Dios dice, pero también nos dice que podemos tener victoria. Y tú y yo podemos tener victoria sobre toda la maldad que hay allá afuera. No es en este país nada más, es en todas las naciones. El Señor dice en el mundo. ¿Y tú sabes cuál es la forma de tener victoria? Dice a través de nuestra fe. Hermanos, la fe es lo que tú y yo necesitamos. Esta semana yo he sido probado también. Es más, esta semana trataron de robar mi identidad 3 veces. Le escribieron una carta al pastor Héctor pidiendo ciertos datos. Después le mandaron otra carta a Mandy, que Mandy me la mandó a mí, pidiendo ciertos casos o cosas de mí. Y después a mí me llamaron 3 veces del Social Security, supuestamente el número mío social, que querían saber ciertas cosas. Todo era mentira. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo hay mucha maldad. Dice la Biblia que la fe no es de todos. Así que la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Pero tú y yo necesitamos estar llenos de fe, igual que nuestro hermano Esteban. Lo otro que te quiero hablar es que dice la Escritura que Esteban estaba lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. En el versículo 10 del capítulo 6 dice así: ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Yo quiero eso para mí. Yo quiero esa sabiduría. Yo quiero poder hablar con ese espíritu que este hombre hablaba. Yo espero que tú desees esto, ¿no? La sabiduría es algo muy, muy importante en la vida cristiana. Mira lo que te quiero leer aquí. Escribí una cosa que quiero leer, porque a veces nos confundimos entre el conocimiento y la sabiduría. Y yo quiero hablar de qué cosa es la sabiduría, ¿no? Y escribí esto. Tener conocimiento es tener información y entendimiento sobre algo. Tener sabiduría es tener la capacidad de aplicar ese conocimiento a las decisiones de la vida diaria. En la lectura y en el entendimiento de la palabra de Dios, que podemos obtener conocimiento. Y cuando meditamos sobre ese conocimiento, Dios nos da la sabiduría de cómo y cuándo aplicarlo. O sea, si nosotros leemos las Escrituras, las entendemos, tenemos conocimiento, ¿no? Pero la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento en el momento correcto. Hay un proverbio aún que dice que hay hombres que no son sabios, ¿no? Y dice que cuando se callan, son contados como sabios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que son necias, pero se quedan callados por un rato y son contados como sabios. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber cuándo hablar, cuándo comunicar el conocimiento que tenemos. En Proverbios 9:10 dice, hablando de la sabiduría, el temor del Señor es la base de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando empezamos a temer a Dios. Cuando nosotros nos humillamos y decimos, es Dios, no yo. Voy a humillarme y voy a hacer lo que Dios dice. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Todos nosotros tenemos una voluntad, pero cuando empezamos a considerar a Dios, lo que Él dice, saber de que vivimos con el sentido de la cercanía de Dios, eso nos va a hacer tomar decisiones sabias. Cuando sabemos que Dios está bien cerca de nosotros, que Él nos está mirando, que estamos con Él, eso nos va a hacer aún más sabio. La sabiduría comienza con el temor al Señor. En Proverbios 9:12, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es desearla.
desear la sabiduría, ¿no? Querer ser sabios. Yo estaba pensando, bueno, ¿cuál sería un buen versículo para que nos motive a querer buscar sabiduría? Y en Proverbios 9:12 dice así: si te haces sabio, serás tú quien se beneficia. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien va a sufrir. Y hermanos, déjame decirte, si muchas veces sufrimos porque hacemos decisiones que no son sabias. Pero Dios dice, el sabio va a poder beneficiarse, ¿no? Y el beneficio, si tú quieres beneficio para tu vida, tú quieres que las cosas te salgan bien, tú quieres decir lo que es correcto, comunicarte en una forma correcta, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos estar llenos de sabiduría. Yo quiero hacer una historia de un hombre que yo conozco, que hizo una gran inversión y el pobre no fue muy sabio, no consideró todas las cosas, tenía mucho conocimiento, pero no aplicó bien el conocimiento que tenía y las cosas le salieron bien. Pero esta persona iba a invertir $500,000 en traer cemento de Venezuela. ¿Sí? Venezuela en una época era bien rico y tenían muchas riquezas y no solamente tenían petróleo, pero tenían cemento y él compró $500,000 en cemento para llevar a la República Dominicana y se apuró, lo hizo todo muy rápido, no fue muy sabio por ese lado y recuerdo que pusieron el cemento, miles de bolsas de cemento, las cargaron en Venezuela, el barco llegó a la República Dominicana y cuando llega a la República Dominicana pues no le dejaban bajar el cemento porque no tenían los papeles y el permiso y dónde iban a guardar todo esto. Y recuerdo de que él buscó personas que lo ayudaran y no había un almacén, no podían bajar el cemento y el capitán del barco diciendo yo me tengo que ir a otros lugares. Y el caso fue que consiguieron que pudieran poner el cemento en el muelle y pusieron todos esos miles de sacos en el muelle hasta que las autoridades pudieran dar el permiso de que ese cemento se podía bajar. Bueno, ¿qué pasó? El barco se va y al otro día empieza a llover. Y ustedes saben, cuando los sacos de cemento se mojan, pues ese cemento se puso duro. Y él iba a vender eso por $500,000, iba a tener $1,000,000 y todo por no ser sabio de buscar los permisos primero, perdió su dinero. ¿Qué clase de lección? ¿Qué clase de lección? Necesitamos ser sabios. El Señor dice, si te haces sabio, serás tú quien te vas a beneficiar. Necesitamos recordar eso. Tremenda historia, por años la he guardado de tratar de ser sabio en todas mis decisiones, incluyendo las inversiones, ¿no? Así que tenemos que aprender de eso. El señor Dave Ramsey, que ustedes conocen, que nosotros aquí en la iglesia enseñamos sus enseñanzas de finanzas y todo esto, el primer $1,000,000 que él hizo lo perdió porque no era sabio. Pero tú sabes qué, él tuvo que aprender, tuvo conocimiento y supo aplicar su conocimiento. La sabiduría es cómo y cuándo aplico el conocimiento. Lo otro que podemos hacer también es orar por sabiduría, ¿no? Debemos desearlo, pero también podemos orar por sabiduría. En Santiago 1:5 dice así, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere dar sabiduría, pero tú y yo necesitamos acercarnos a Dios y pedirle por sabiduría. Y esto es algo muy, muy importante, que lo podamos pedir, ¿no? Acercarnos a Dios para tener la mente de Dios. Eso nos va a hacer sabio también. Proverbio 1:23 dice, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabio. ¿Tú quieres ser sabio como Esteban? Acércate a Dios. La palabra que dice es, vengan a mí, escúchenme, escuchen el consejo, escuchen lo que yo tengo que decir. Ese es el Señor hablándonos, la sabiduría hablando. Y dice que no va a abrir su corazón. Eso quiere decir que no va a enseñar todo. ¿Para qué? ¿Con cuál propósito? Para que seamos sabios. La sabiduría es cómo y cuándo aplicar lo que ya conocemos. Conocer no es suficiente. Necesitamos también tener sabiduría, ser sabios.
Hay un dicho que quería leerte de este señor que se llama Albert Barnes. Y él dijo, no hay nada más necio que un acto de maldad. No hay sabiduría igual a la de obedecer a Dios. La decisión más importante que tú puedes hacer es que tú puedas obedecer a tu Dios, que tú puedas conocer lo que Él dice, que Él quiere abrir tu corazón, que Él te quiere hacer a ti un hombre o una mujer sabia o sabio, ¿no? Y esa es la trayectoria de este hombre. Este es un hombre que se salvó, ¿no? En la época esa de Jesús, con los discípulos, y lo vemos que era un siervo. Dice que era de buena reputación, llegó a ser diácono en el capítulo 6 y después empezó a predicar. Y dice que era un hombre sabio. Dice que nadie podía, dice que estaba lleno de sabiduría y el espíritu con que hablaba nadie lo podía parar. Ese era Esteban, que tú y yo podamos estar llenos de esta sabiduría también. Y lo último que quiero hablar, lo último que quiero mencionar es que Esteban era un hombre lleno de misericordia. La misericordia es tan importante. Esto es lo que Dios desea, que nosotros tengamos misericordia unos con otros. En el capítulo 7 que leímos el último versículo, en el versículo 60, cuando Esteban dijo, Señor, no los culpes por este pecado. ¿No? Qué interesante que ¿no? Este hombre estaba lleno de esta misericordia, de que lo estaban matando, lo iban a acribillar y todavía le está diciendo al Señor, Señor, no tengas esto en contra de ellos. Si me coja a mí en un día malo, yo no creo que yo le diga, Señor, manda un rayo y parte esta gente en dos. Eso es lo que yo creo que yo hiciera. Pero si puedo estar lleno de la misericordia de Dios, voy a poder contestar como Esteban. Y lo interesante de esto es que antes que Esteban dijera estas palabras, hubo otra persona que dijo estas palabras primero. ¿Tú sabes quién fue ese? Jesús. Cuando Jesús estuvo en la cruz y antes de Jesús morir, dijo así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy parecido a lo mismo que dijo Esteban. Eso es misericordia. Pero vamos a definir qué cosa es un poquito más lo que es misericordia. Cuando Dios salva a una persona, les da misericordia y gracia. Le da los dos. La misericordia es perdonar al pecador y retener el castigo que justamente se merece. Misericordia es no darnos lo que tú y yo nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Condenación, separación de Dios, el infierno. Eso es lo que nos merecemos. Pero Dios nos ha mostrado misericordia y no nos da eso. La gracia es dar bendiciones inmerecidas sobre el pecador. Por ejemplo, en la salvación Dios no muestra una sin la otra. En Cristo el creyente experimenta misericordia y gracia a la misma vez. ¿Qué verdad más grande esta? A veces nos confundimos entre gracia y misericordia y son muy parecidas, pero hay diferencia. La misericordia es no darte lo que de verdad tú te mereces. La gracia es el regalo de Dios que te lo da a ti sin tú merecértelo. En Efesios 2, 8 y 9, todos nosotros conocemos este versículo, ¿verdad? Que siempre hablamos de él, que dice acerca de nuestra salvación. Dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, mas es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tú sabes, ese es el versículo que siempre usamos. Pero hay otros versículos que dicen la palabra misericordia para lo que es la salvación del alma. Es más, estaba hablando con mi madre los otros días, hace 4 meses que no la veo por esto del virus y hablo con ella a menudo por teléfono y era su cumpleaños, cumplió 97 años y hablando con ella le digo, mami, ¿estás leyendo la palabra? Y me dice, sí, mi hijo, mira, Tito 3.5 es el versículo favorito de mi madre y mira lo que dice Tito 3.5. Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y este es un versículo excelente y habla que nuestra salvación es a través de ¿qué? De misericordia. ¿Por qué? Porque Dios primero tiene misericordia
y después nos da gracia. Las dos son verdad en lo que es la salvación de nuestras almas. Necesitamos tener eso presente. El Salmo 51, versículo 1 y 2, ustedes conocen este versículo. Este es un hombre de Dios, este es un hombre que estaba atrás del corazón de Dios, pero pecó en varias áreas, ¿no? Y ustedes conocen sus pecados, no quiero ni repetirlo, estoy hablando del rey David, conocen sus pecados, pero mira lo que dice en este salmo él: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. En otras palabras, Señor, soy hombre pecador, lo confieso, me arrepiento, pero ten misericordia de mí, Dios. Esto es lo que dice David. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. El pecado trae culpa y la culpa es un peso sobre nosotros. Pero David le dice: Señor, ten misericordia de mí. Y eso es lo que Dios hace en la salvación. Nos da misericordia, tiene misericordia. Dice la palabra que Él es rico en misericordias y eso es lo que Él quiere hacer. Es más, aparte de David, hay un hombre, como en esta historia que hemos leído de Esteban. Esteban lo mataron varios hombres, ¿verdad? Uno de ellos era Saulo, quien luego es Pablo, que su nombre cambia, ¿verdad? Y es muy interesante esta historia entre Saulo y Esteban, porque años después, tiempo después, es más, 2 capítulos después de este, y eso lo vamos a estar estudiando muy pronto, el capítulo 9, donde vamos a ver la conversión de Pablo, de Saulo, ¿no? Donde él se convierte y se convierte en un seguidor de Cristo. Él cree en Jesús, se bautiza y empieza a aprender y el Señor le enseña grandes cosas. Pero mira lo que Pablo nos dice a nosotros. Ya este es un hombre, un apóstol, un hombre bien maduro en la fe. Y mira lo que nos dice en 1 Timoteo 1:13 acerca de su pasado y la misericordia de Dios sobre su vida. Dice así: aún habiendo sido yo antes un blasfemo y un perseguidor y agresor. ¿Por qué él era un perseguidor y agresor? Porque él fue quien mató o estuvo involucrado en el crimen de Esteban. Y luego iba a la ciudad de Damasco, el Señor se le aparece y lo interesante es que el Señor le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué? Porque había perseguido a los cristianos, especialmente a Esteban, que lo había matado. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que el apóstol Pablo, años después, le dice a Timoteo y a nosotros que estamos leyendo y estudiando las Escrituras, que estas cosas que Pablo hizo fueron terribles. Dice que la hizo por ignorancia y porque era un incrédulo. Pero ¿tú sabes qué? Pero dice: pero el Señor me mostró misericordia. Esteban era lleno de misericordia. Pablo llegó a ser un hombre lleno de misericordia. Que tú y yo podamos ser llenos de misericordia, porque esto es lo que el Señor desea. Él desea esto. En el último versículo, y esto es lo último que quiero decir para ya orar y terminar, pero en el último versículo que leímos, el 60, ¿se acuerdan? Que dice que murió. Yo prefiero la palabra que durmió, porque en muchas versiones, la mayoría de las versiones en inglés y en español dice que Esteban durmió. La idea aquí es que el que duerme se va a levantar otra vez. Y yo quería decirte que Jesús habló de esto, ¿no? Y aquí en Juan 11, versículos 25 y 26, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Jamás morirá, dice el Señor Jesús. O sea, sé que Esteban un día va a despertar. Y yo creo que esto fue algo increíble. Dice: el Señor está sentado en el trono. Y cuando él vio que Esteban iba a morir, ¿tú sabes lo que él hizo? Dice que se paró. Esto era algo muy especial. Y yo creo que se paró para recibir a Esteban, porque sabía de que la muerte venía. Pero de verdad, Jesús está diciendo aquí que el que ha creído en él jamás morirá. Y Esteban
no, su cuerpo lo enterraron. Dice que vinieron hombres santos y lo enterraron después, pero su espíritu fue a la presencia del Señor. Y un día ese cuerpo va a resucitar y ese cuerpo va a ser unido con Él, va a tener un cuerpo glorificado, igual que tú y que yo. Y te quiero contar esto porque aquí ya para amarrar todo esto, aquí había estos dos jóvenes, eran enemigos. Dice que Saulo, ese hombre que estaba cuidando la vestidura de estos hombres, dice que era un hombre joven llamado Saulo. Estos dos eran jóvenes y eran enemigos. Esteban, hablando de Jesús, predicando el evangelio. Saulo, tratando de destruir la iglesia. Pero tú sabes qué, Saulo tiene una conversión. Y de enemigos pasan a ser hermanos, pasan a unidad. Eso es lo que está pasando en el mundo de hoy en día. En las casas, en los matrimonios, que hay separación, conocen a Cristo y hay unidad. Y lo interesante de esta historia es que estos dos terminaron como hermanos unidos porque los dos ahora están en la casa de mi Padre, en la casa de nuestro Padre, dice Jesús. Juan 14, ellos dos están con el Señor Jesucristo en este momento y tú y yo podemos estar allí. Pero quizás tú no estás seguro de esto, quizás tú no estás seguro de estas palabras que dice que el que cree en mí jamás morirá. Y si no lo está, yo te quiero decir rapidito lo que tienes que hacer para ya terminar y orar. Pero si tú puedes decir como todos estos hombres, igual que digo yo y he dicho, todo cristiano, que somos pecadores, es verdad, eso es lo que nos separa de Dios. El pecado separa, pero Dios nos ama y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos tener una vida nueva, pudiéramos tener vida eterna. Esta es la razón por la cual Jesucristo viene. Él no vino a condenar, Él vino a salvar y a perdonar nuestros pecados. Y si tú eres honesto y tú confiesas y tú dices, yo soy hombre pecador, soy mujer pecadora. Y tú dices, yo necesito a alguien que pueda perdonar mi pecado. La única persona que tiene poder y autoridad para perdonar pecado es Jesucristo. Y si tú le dices, Señor Jesús, yo quiero creer en ti, perdona mis pecados. Y Él lo hace. Él perdona todos tus pecados. Esta es la razón por la cual Él muere en una cruz. Lo entierran y al tercer día resucita y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por mí. Y si tú pasas por Jesús, la forma de pasar por Jesús es depositar un poquito de fe. Fe significa confiar de que Él puede perdonar tus pecados, de que tú crees en Él. Y si tú haces eso, tú puedes tener vida eterna y tú puedes creer estas palabras que Jesús dice, que el que cree en mí jamás morirá. O sea, sí, podrán enterrar tu cuerpo, pero tu alma, tu espíritu van a estar con el Señor un día, cuando Él venga por nosotros o cuando tú termines tu vida aquí en esta tierra. Así que lo que quiero hacer es orar ahora. Y si tú nunca has hecho esta decisión, que tú la puedes hacer. Que tú ahí en tu casa, con tu familia o si estás solo, que tú puedes decir, yo quiero creer en Jesús. Yo quiero recibir salvación. Yo quiero creer esas palabras de Jesús que dice que el que cree en mí jamás morirá. Jamás, porque vas a vivir una vida eterna con el Señor Jesucristo, con Dios el Padre. Así que vamos a orar y espero que le puedas decir que sí a Jesús. Señor, te damos gracias por la vida de Esteban. Gracias por este texto que hemos leído. Gracias por este gran ejemplo, este hombre lleno de tantas cosas, Señor. Lleno de un súper cristiano, Señor. Gracias que eras tú actuando en su vida, lleno de misericordia, lleno de sabiduría. Señor, yo te pido por cualquier persona que no ha depositado su fe en tu Hijo Jesucristo, que lo puedan hacer ahora, que puedan decir ahí donde se encuentran, yo creo en Jesús, yo creo que Él puede perdonar mis pecados, lo creo, pongo mi fe en Jesús, lo estoy recibiendo en este momento estoy creyendo, nunca había hecho esta decisión, pero hoy la estoy haciendo, quiero poner a Jesucristo primero en mi vida, quiero buscarlo, quiero conocerlo más, yo creo en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tú hiciste esa decisión, si tú le dijiste eso, tú tienes vida eterna. Díselo a Jesús para que tenga vida eterna y recordar, como dice Él, jamás
morirá. Bueno, si has hecho esta edición, me puedes escribir por un correo electrónico, puedes ir a nuestro sitio larrocadeatlanta.com y ahí encuentras mi nombre, me puedes escribir, te quiero mandar un regalito. Pero bueno, gracias por escucharme, bendiciones a todos los hermanos, los queremos mucho, estamos buscando el día en que vamos a regresar y poder estar juntos una vez más. Bueno, adiós, bye.